¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si nuestras decisiones más íntimas, las más personales, son de verdad nuestras? Bueno, hoy nos metemos de lleno en el fascinante pensamiento de Emil Durkheim, uno de los padres de la sociología, para descubrir justamente esa fuerza invisible y poderosa que la sociedad ejerce sobre nosotros. Acompáñenme a desglosarlo. Pensemos un segundo en algo como elegir una carrera, una pareja o hasta la ropa que nos ponemos cada mañana. Uno cree que es una decisión 100% personal, ¿verdad? Pues Durkheim nos reta a cuestionar precisamente eso, y es que toda su obra gira en torno a esta pregunta tan provocadora: ¿qué tanto control tenemos realmente sobre nuestras vidas? Para Durkheim, la sociedad es como un río inmenso y poderoso. Nosotros nacemos en la orilla y casi sin darnos cuenta, su corriente nos empieza a llevar. Ojo, no es solo un montón de gente viviendo junta, es una fuerza con vida propia, con sus propias reglas, una energía que ya existía mucho antes de que naciéramos y que va a seguir ahí mucho después. Y aquí entra un concepto clave: la conciencia colectiva. A ver, para entenderlo fácil, imagínensela como el software invisible que corre en una sociedad. No está en una sola computadora, sino en toda la red que nos conecta. Es ese sentido común, ¿saben? Eso que nos dice qué está bien y qué está mal, qué es admirable o qué es vergonzoso, y que nos une sin que nos demos cuenta. La conclusión de Durkheim es, la verdad, bastante radical. No llegamos al mundo como una página en blanco. En gran medida, somos un producto de nuestra época y de nuestro lugar. Las reglas del juego social ya estaban escritas cuando llegamos y el poder que tienen para moldearnos es inmenso. Ok, entonces, si la sociedad es esta fuerza tan potente pero invisible, ¿cómo la estudiamos sin caer en puras opiniones? Durkheim quería que la sociología fuera una ciencia de verdad, como la biología o la física. Y para eso necesitaba encontrar su átomo, su unidad de análisis fundamental. Y bueno, la encontró. Y a eso lo llamó el hecho social. Y no se trata de cualquier cosa que pasa. Es cualquier forma de actuar, pensar o sentir que la sociedad, de alguna manera, nos impone. El idioma que aprendemos de chicos, la existencia del dinero, la costumbre de hacer una fila, todo eso son hechos sociales que nos van formando. Y estos hechos sociales tienen características muy claras. Son externos, porque no los inventamos nosotros, ya estaban ahí cuando llegamos. Y lo más importante, son coercitivos. O sea, nos presionan, nos empujan a comportarnos de cierta manera. A veces la presión es la ley, pero la mayoría del tiempo es la simple mirada del otro, el miedo a ser diferente. El método que propuso para estudiarlos fue revolucionario. Primero, nos dice que hay que tratar los hechos sociales como cosas, como si fueran rocas o planetas, para poder verlos desde afuera, objetivamente. Segundo, hay que sacarse de encima nuestros propios prejuicios. Y tercero, y esto es clave, la explicación de un hecho social siempre se encuentra en otro hecho social, nunca en la psicología de una persona. Muy bien, pasemos a otra gran pregunta de Durkheim. Si cada vez somos más distintos, más individuales, ¿qué es lo que evita que la sociedad se rompa en mil pedazos? A este pegamento social él lo llamó solidaridad. Y él distingue dos tipos de pegamento. Por un lado, la solidaridad mecánica, que es típica de sociedades más antiguas, donde todos éramos muy parecidos, compartíamos las mismas creencias, la unión venía de la similitud. Pero en las sociedades modernas, como la nuestra, lo que reina es la solidaridad orgánica. Piénsenlo como un cuerpo humano. El corazón, los pulmones, el cerebro, son todos órganos diferentes, pero dependen desesperadamente unos de otros para que el cuerpo siga vivo. Así funcionamos nosotros. La especialización nos hace diferentes, pero también nos hace vitalmente interdependientes. Miren qué interesante esto. La forma en que castigamos revela qué tipo de pegamento nos une. En una sociedad mecánica, el crimen es una ofensa contra todos, y el castigo busca venganza, es público, ejemplar. En cambio, en nuestra sociedad orgánica, el castigo busca reparar el daño, que el culpable pague su deuda para que el sistema pueda seguir funcionando. El crimen no es solo un acto contra una víctima, es un verdadero desgarro en el tejido social. Pero, ¿y qué pasa cuando ese tejido social se daña de verdad? ¿Qué ocurre cuando los lazos que nos unen se debilitan o directamente se rompen? Durkheim tenía un nombre muy específico para esta condición social tan peligrosa. La llamó anomia, que literalmente significa sin normas. Imaginen estar en un barco en medio de la peor tormenta, pero sin brújula y sin mapa. Eso es la anomia. Suele aparecer durante crisis económicas o cambios sociales muy rápidos, cuando las viejas reglas ya no sirven y las nuevas todavía no están claras. Es un vacío moral que deja a la gente a la deriva, confundida y sin un propósito claro.
Y para demostrar hasta qué punto la sociedad nos define, Durkheim eligió analizar el acto más íntimo y personal que uno se pueda imaginar, el suicidio. Su conclusión, en su momento, fue una bomba. Demostró con datos que incluso esta decisión tan trágica no es solo un problema psicológico individual, sino que es, en sí mismo, un hecho social, con causas sociales. Identificó varios tipos. El primero es el suicidio egoísta. Este ocurre cuando la integración social es demasiado baja, cuando la persona se siente completamente sola, desconectada de su familia, de sus amigos, de su comunidad, como si su vida no le importara a nadie. Justo en el otro extremo, tenemos el suicidio altruista. Aquí pasa lo contrario. La integración es tan, pero tan fuerte que el individuo casi desaparece. El grupo lo es todo. Pensemos, por ejemplo, en un soldado que se sacrifica por su pelotón, o en miembros de cultos donde la vida individual no vale nada frente a la causa del grupo. El sacrificio se vuelve un deber. Y por último está el suicidio anómico, que es consecuencia directa de esa anomia que vimos antes. Pasa cuando la sociedad de repente deja de poner límites. Y ojo, no solo en las crisis malas. Pensemos en alguien que de la noche a la mañana se gana la lotería. Las reglas de su vida cambian tan rápido que la persona se pierde, sus deseos se vuelven infinitos, inalcanzables, y eso lleva a una frustración que puede ser insoportable. Bien, entonces, si nuestras sociedades modernas, con todo su individualismo, son tan propensas a caer en la anomia, ¿cómo logramos mantener el orden y la cohesión? ¿Cuál es la solución? Para Durkheim, la respuesta está en el Estado. Pero cuidado, no un Estado que solo cobra impuestos y ya. El Estado moderno tiene que funcionar como una especie de brújula moral para la sociedad, recordándonos constantemente los valores que tenemos en común. Y al mismo tiempo, tiene que ser el gran árbitro que equilibra y armoniza los intereses de todos los grupos especializados que componen la sociedad. En resumen, la idea es que, a medida que la solidaridad orgánica nos hace más interdependientes, pero a la vez más individualistas, se necesita una fuerza central, una institución que actúe como el cerebro de todo el organismo social, asegurándose de que todas las partes trabajen juntas en armonía. Y claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Si Durkheim viera nuestro mundo actual, el de las redes sociales, las comunidades online y las tribus digitales, ¿qué pensaría? ¿Internet nos está uniendo con una nueva forma de solidaridad orgánica global? ¿O más bien nos está dividiendo en pequeñas tribus con su propia solidaridad mecánica? Quizá estamos creando algo totalmente nuevo. Una reflexión que sin duda queda abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.